Mi papá dejó una nota. La graduación está cancelada. Espera documentos de la corte. No lloré. Hice mi maleta. Luego congelé la cuenta de la colegiatura. 12 horas después. Estaba gritando por teléfono, maldita traidora. ¿Qué hiciste? No respondí. Solo presioné grabar. Hola, Reddit. Me llamo Hannah. Si me hubieras preguntado hace un año cuál había sido el peor día de mi vida, probablemente habría dicho que el día que murió mi perrito, o cuando reprobé el examen de manejo a los 17. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el día en que llegué a casa y encontré esa nota pegada al refrigerador de acero inoxidable. La graduación está cancelada. Espera documentos de la corte. Sin explicación, sin enfrentamiento, sin esa charla cálida y paternal que se ve en las películas de Hallmark. Solo 10 palabras frías pegadas en un papel como si fuera el último aviso de una agencia de cobranza. Ese momento dividió mi vida en dos, antes y después. Me quedé en la cocina, parada, mirando esas palabras por un minuto completo. Al principio parecían una broma. Incluso revisé la letra otra vez, pensando que tal vez Michelle, mi madrastra, la había escrito para molestarme. Pero no, era la letra de mi papá, firme, inclinada, siempre con pluma negra. La misma que usaba para firmar tarjetas de cumpleaños y dejar notitas pasivo-agresivas sobre el lavaplatos. No lloré, no porque no me doliera, sino porque ya se me habían acabado las lágrimas por el hace años. Faltaban 3 semanas para que me graduara con honores magna cum laude en ciencias políticas, con una especialidad en estudios legales. Mi plan era aplicar a la Facultad de Derecho, comenzar una beca, tal vez hasta hacer un viaje a Europa con Maya, mi mejor amiga desde 8º grado, pero en ese momento, mi mundo entero se vino abajo. Subí las escaleras en silencio, cerré mi puerta y abrí el closet. No grité, no azoté nada, solo empecé a doblar ropa, con calma, como si me estuviera preparando para un fin de semana largo, no para una salida definitiva del único hogar que conocía. Para entender cómo llegamos hasta aquí, tienes que regresar a cuando tenía 7 años. Mi mamá murió de cáncer de ovario. Fue rápido y brutal. Un día estábamos pintando piedras en el jardín, y al siguiente estaba en una funeraria sofocante, tratando de recordar cómo respirar. Mi papá, Mark, quedó destrozado. No lo culpo por eso, la adoraba, pero lo que vino después, cómo decidió reconstruir su vida, fue lo que nos rompió. Se volvió a casar en menos de 1 año y medio. Su nueva esposa se llamaba Michelle, y desde el primer día me trató como si fuera un estorbo que venía con el paquete de su ex. Sonreía forzado, no hacía preguntas, y se refería a mí como ella, durante casi 1 año. No era violenta, era peor, calculadora. Se las arreglaba para que me sentara al final de la mesa, lo más lejos de mi papá. Organizaba noches familiares, pero siempre me dejaba fuera. Tiró todas las fotos de mi mamá que estaban en la sala. Una vez llegué de la escuela y noté que la única foto que tenía junto a mi cama, mi mamá cargándome en el hospital, había desaparecido. Busqué por toda la casa. Michelle dijo que seguramente se había caído detrás del buró. Al día siguiente la encontré en la basura. Cuando se lo dije a mi papá, solo dijo, tienes que dejar de vivir en el pasado. Para cuando tenía 13, aprendí a agachar la cabeza, puros 10. Cuarto impecable, conducta perfecta. Mi única forma de rebelión era el silencio y la ambición. Me hundí en becas, cursos, preparación para el SAT. No solo quería tener éxito, quería sobrevivir, quería importar, ser imposible de ignorar. Mi padre no me crió, fue mi miedo a él lo que lo hizo. Aún así, seguía con la esperanza de que un día me viera de verdad, no como un eco incómodo del pasado, sino como su hija, la misma a la que solía hacerle trenzas cuando tenía 5 años. Pero esa versión de mi papá se había ido, y Michelle apenas estaba empezando. Cuando empecé la universidad, mi papá abrió una cuenta conjunta para la colegiatura. No lo hizo por generosidad, lo hizo para tener el control. Cada mes me recordaba que podía cerrarla cuando quisiera, que todo lo que tenía era gracias a él. Acepté su ayuda, sabiendo que tenía que terminar antes de que cambiara de opinión. Entonces llegó mi último año, y la pasantía que lo cambió todo. Conseguí un lugar en un centro legal sin fines de lucro en Chicago, trabajando en casos de injusticia habitacional, desalojos indebidos, fraudes en la renta, reclamos pequeños. Ahí fue cuando entendí lo que realmente significa la justicia, personas reales, problemas reales, y el poder de ayudar. Ahí conocí a Aarón, tímida, amable. Al escuchar mi apellido, se tensó visiblemente. Al principio no quería hablar, pero después de algunas reuniones me confesó que había trabajado como asistente de Michelle durante casi 2 años, antes de que la despidieran. ¿Su error? Escuchar una conversación privada sobre lavado de dinero de donaciones benéficas.
según Aarón. Michelle estaba desviando fondos a través de una empresa fantasma, transferencias bancarias, reportes de gastos falsos, pagos al extranjero. Aarón tenía pruebas, capturas de pantalla, mensajes de voz, todo. Estaba asustada. Michelle tenía dinero, abogados, poder, pero yo tenía determinación. No podía dejarla salirse con la suya. Hice un reporte anónimo. Compilé todo lo que Aarón me dio en un archivo seguro y lo envié a la Fiscalía del Estado de Illinois. No se lo dije a nadie, ni a Aarón, ni a Maya, ni siquiera a mi profesor favorito. 3 semanas después, todo explotó. Michelle estaba siendo investigada. Los rumores se volvieron titulares. Los donantes se retiraron. Miembros de la Junta renunciaron. El nombre de mi papá también salió embarrado, culpa por asociación. Pensé que quizá ese sería el momento en el que me llamaría. Me preguntaría si sabía algo. Me pediría perdón por no haber escuchado. Pero no. Llegué a casa por vacaciones de primavera y encontré esa nota. La graduación está cancelada. Espera documentos de la corte. Me di cuenta de que no solo traicioné a Michelle, traicioné toda su ilusión, su casa, su familia, su narrativa perfecta. Levanté la cortina, y ahora quería borrarme. Actué rápido. Congelé la cuenta de colegiatura, nuestra cuenta conjunta, y solicité convertir el saldo en un fideicomiso bloqueado bajo mi control. Cada documento, cada captura de pantalla, cada mensaje de voz estaba respaldado 3 veces. 12 horas después, llamó. Ni siquiera había respirado cuando ya estaba gritando, maldita traidora. ¿Qué hiciste? No dije nada. Presioné grabar. Escuché ese mensaje 3 veces la mañana siguiente. No porque lo necesitara, ya estaba guardado, sino porque no podía creer lo tranquila que había sido. Ese mismo hombre que alguna vez me leía cuentos antes de dormir y me sostenía la mano en mi primer recital de piano, ahora me escupía veneno como un desconocido. Fue ahí cuando dejé de ser su hija en mi corazón. Tal vez ya lo había hecho hace mucho, pero esa llamada lo selló. No dolió como pensé, se sintió limpio, como coser una herida después de sangrar demasiado tiempo. Maya tocó la puerta unos minutos después, con café negro y pan tostado con miel. Se sentó a mi lado y no hizo preguntas. Así era nuestra amistad, lealtad profunda y silenciosa. Al final le dije, creo que de verdad me va a demandar. Ella parpadeó. ¿Demandarte por qué? ¿Por ser más lista que los dos juntos? Sonreí un poco. Pero ambas sabíamos que esto no era una simple pelea familiar. Mi papá tenía recursos. Michelle todavía tenía contactos. Iban a venir por mí, no por lo que hice, sino por dejarlos en ridículo. Pasé las siguientes 2 semanas preparándome. La clínica legal de la universidad me puso en contacto con una abogada de derecho familiar que aceptó representarme pro bono. Revisó los documentos del fideicomiso. Confirmó que todo lo que hice estaba dentro de mis derechos. Y me dijo directamente que mi papá no tenía base legal, pero que lo intentaría de todos modos. Él presentó una orden de emergencia para descongelar el fideicomiso, alegando que lo había usado por venganza. Era ridículo. Tenía registros detallados de cada gasto, y todos eran para vivienda y libros. En la audiencia, mi abogada presentó los hechos con calma. Entregó los mensajes de voz y toda la documentación. El juez desechó la solicitud en 15 minutos. Mientras empacábamos nuestros papeles, mi padre pasó junto a mí, por primera vez en años. Me miró a los ojos. ¿Crees que ganaste?, murmuró. Lo miré de frente. No gané, dije. Me liberé. No respondió. Solo se fue. Sus pasos resonando huecos sobre los pisos del juzgado. Pensé que iba a colapsar en el baño o que llamaría a Maya llorando, pero no lo hice. Tomé un taxi de regreso al campus y entregué mi tesis final sobre desequilibrio sistémico de poder y control familiar en el sistema legal moderno. Una semana después, mi profesor me dio una ovación de pie. La graduación llegó sin ruido, pero con mucho significado. Nada de fiesta enorme ni decenas de familiares gritando, solo Maya, sus papás, y un cartel pintado a mano que decía, Hannah lo logró. De todas formas, usé mi toga y birrete con orgullo y crucé ese escenario con la cabeza en alto. Cuando dijeron mi nombre, con honores, máxima distinción, no lo busqué con la mirada, no lo necesitaba. Su ausencia se sentía como libertad. Después de la ceremonia, Maya me abrazó tan fuerte que sentí que me rompería una costilla. ¿Y ahora qué?, preguntó, brindando con champán barato en vasitos de plástico. Ahora, le dije, aplico a la Facultad de Derecho, y vivo bajo mis propios términos. Y eso fue exactamente lo que hice. Empecé a trabajar de tiempo completo en el mismo centro legal donde hice mi pasantía. Me contrataron en el acto. Aarón y yo seguimos en contacto. Después presentó una demanda civil contra Michelle por despido injustificado y represalias, y testifiqué a su favor. Meses después,
Michelle aceptó un acuerdo, no fue a prisión, pero su reputación quedó destruida. Renunció a todas sus juntas directivas. La firma de mi papá perdió varios clientes importantes. Tuvieron que vender la casa, la cabaña del lago y uno de los autos. No me hizo sentir vengativa, solo en paz, como si por fin se hubieran equilibrado las cosas. Una tarde recibí una carta dirigida a mi papá. Me quedé viendo el sobre durante una hora antes de abrirlo. Dentro había una nota escrita a mano: ya hiciste tu punto. Espero que estés feliz. Espero que encuentres lo que buscas. Sin disculpas, sin cariño, solo evasión. No respondí. Guardé esa carta dentro del mismo sobre donde está la nota original: la graduación está cancelada. Espera documentos de la corte. La escondí en el fondo de mi cajón. Un recordatorio, un registro. Ya no estoy enojada, no soy rencorosa, solo soy más fuerte, más sabia, más clara. Hay hijas que crecen buscando la aprobación de su padre. Yo crecí aprendiendo a vivir sin ella, y ahora no necesito nada de él, ni su dinero, ni su permiso, ni su presencia.